Bueno, em, el programa lo dividí en cuatro partes. Tenemos los números aleatorios. Acá tenemos el generador de von Neumann y el congruencial multiplicativo. Los test de aleatoriedad, que vendrían siendo el tema 2, donde tenemos el chi cuadrado y el póker. Y las distribuciones. Tenemos la binomial, la exponencial y la triangular, que esta es la que utilicé para hacer la simulación final. Em, Vamos a arrancar por los números de aleatoriedad. Acá tenemos el formulario y acá están las secuencias que ya había generado anteriormente. Este es el von Neumann y este es el congruencial multiplicativo. Acá para el von Neumann necesitas una semilla de 4 dígitos. Acá lo importante es, quiero que veas más que nada el modelo de esto, porque los criterios de aceptación, vos te vas a basar para definir los criterios de aceptación en las condiciones que tiene que tener cada parámetro. Por ejemplo, la semilla de von Neumann, si venís acá a von Neumann, fíjate que dice que la semilla tiene que tener exactamente 4 dígitos. Esa es tu primera condición de aceptación. Después, los dos últimos de la semilla no pueden ser doble cero. Este es tu segundo criterio de aceptación. Tenés que basarte en esto y en el archivo de von Neumann que está acá en la carpeta servicios. Acá tenés estas carpetas. Tenés distribución, tenés generador, que vendrían siendo los que generan los números pseudo-aleatorios, como el multiplicativo von Neumann, y los test. Acá tenés chi cuadrado, tenés póker, son los únicos tests que tenemos. Y en distribución tenés binomial, exponencial y triangular. Y acá tenemos un archivito para generar marcas de clase, que son los puntos intermedios de los intervalos. Estas marcas de clase se utilizan solamente en distribuciones continuas, porque en las distribuciones continuas vos estás trabajando con valores decimales y no hay una probabilidad puntual para un valor decimal porque son infinitos. Entonces, como no se puede definir puntualmente la probabilidad de un valor de una variable aleatoria continua, se miden en intervalos. Entonces lo que se hace es calcular la densidad de probabilidad en una marca de clase de un intervalo, por ejemplo, para distribuciones continuas. Eh, bueno, como te decía, para los criterios de aceptación vos tenés que basarte en esto, en estas condiciones de cada uno de estos parámetros que necesita el generador en este caso, y en este código, que este es el corazón de el von Neumann en este caso. Y la parte del modelo, esto es lo único que importa acá, digamos. Detalles del front-end no importan. Lo importante está acá en el modelo y en este archivo, en estos archivos, en esta carpeta de servicios está todo. Fíjate que acá, por ejemplo, hay algunas condiciones. Fíjate que si termina en doble cero de nuevo acá, lo que hacemos es sumarle un dígito random de 2 dígitos. O sea, un número random de 2 dígitos. Que va del 10 al 99. Puede ser cualquier número que caiga entre el 10 y el 99 y se lo suma. Esto antes estaba hardcodeado 13 y yo lo hice random a este número de 2 dígitos para mejorar la aleatoriedad. Eso también, si quieres ponerlo en el informe, no viene mal. Y acá lo que yo hago es en cada uno de los números que nosotros generamos acá, tanto para el von Neumann como para el congruencial multiplicativo, yo lo normalizo. ¿Qué quiere decir esto? Mira, si venís acá y le das a control C a esta función, por ejemplo, en utils es una clase que está dentro de la carpeta de servicios, es un archivo que tiene funciones que son compartidas entre varios archivos, básicamente. Lo que hace esta función es básicamente el número que generó. Este video va a durar como 20 minutos. Te aviso nomás. Para, para ir relajando. Porque necesito explicarte en detalle y mejor que me tome mi tiempo. Así es mejor para vos entender, creo yo, que explicándotela así por encima, no creo que entiendas mucho. Lo que hace esta función normalizar es
del número que generó en este caso el generador en esta iteración, lo normalizo, es decir, lo coloco en un intervalo desde un límite inferior hasta un límite superior. Es como que lo acomodo, lo ajusto al intervalo que yo quiera. Solamente eso hago, normalizar. Es decir, lo coloco dentro de un rango. ¿Qué sería esto? Límite inferior, límite superior. Yo voy a generar números aleatorios en base a estos dos límites. Bueno, en la cantidad, que esto indica el número total de vacas, acá yo ya me estoy basando en el escenario de transporte. Este número representa el número de vacas, el número de pesos de vacas que yo voy a generar aleatoriamente, y mi semilla que tiene que ser de 4 dígitos. Y listo. Después está el convencional multiplicativo, que también tiene sus chiches. Acá, convencional multiplicativo, lo normalizo también, al igual que el Newman. Es decir, lo coloco dentro de un intervalo. Y acá hay un máximo de intentos, por ejemplo, para evitar bucles infinitos. Es decir, que si no encuentra números dentro del intervalo que yo le diga, bueno, que no siga buscando porque no quiero que se bloquee la aplicación, básicamente. Acá en modelos lo mismo, venís al congresional multiplicativo y te fijas, a ver, la semilla, ¿qué pasa con la semilla? ¿Cuáles son los criterios de aceptación de la semilla? La semilla tiene que ser un entero positivo, primero. Segundo, tiene que ser impar. Tercero, no debe ser divisible por 5. Cuarto, la semilla y el muro deben ser relativamente primos. Acá tenés los 4 criterios de aceptación de la semilla para el congruencial multiplicativo, que no son los mismos criterios de aceptación para el Newman, son diferentes, ¿viste? Y es más, el congruencial multiplicativo tiene parámetros específicos que vendrían siendo estos, el TP, módulo y multiplicador, que también tienen sus criterios de aceptación. Acá están. El módulo, por ejemplo, tiene que ser entero positivo, tiene que ser mayor que la semilla, tiene que ser mayor que el multiplicador lo genero con esta fórmula. Esta es la fórmula que se utiliza para calcular el multiplicador. 200 por self.p, t por self.p. Esto lo saqué de la cátedra, todo lo saqué de la cátedra. Y eso, más que nada. Entonces, acá, bueno, por ejemplo, voy a generar 25 y acá tenemos un poco la información, ¿no es cierto? Los números generados, viste que están todos dentro del intervalo que yo le puse, que es entre 1 y 1000 millón, creo que es esto. La semilla, la cantidad, los parámetros que puse, el multiplicador, la fecha de creación, bueno. Ahora yo puedo testear la alteridad de esto. Acá tenemos, como dije, tenemos el chi cuadrado y tenemos el póker. Acá se muestran los primeros 20, 200 caracteres de la que yo seleccione. Por ejemplo, cualquiera puedo seleccionar, esto varía, si no me equivoco. Ahí está. Bien. Y el nivel de significancia. Acá también los criterios de aceptación están nuevamente en el modelo. En el modelo, si vos te vas a chi cuadrado, por ejemplo, chi cuadrado, fíjate. Mira, chi cuadrado tiene intervalos y cantidad de intervalos. Si no está acá, fíjate en tester.base, porque por ahí las condiciones de los criterios de aceptación son los mismos. Entonces los pongo en la clase padre directamente. Mira, acá por ejemplo, self.cantidad de intervalos tiene que ser mayor o igual a 0. Bueno, la cantidad de intervalos debe ser mayor a 0. Después, el estadístico de prueba no puede ser negativo. Los grados de libertad deben ser mayor a 0. Bueno, esos son criterios de aceptación. Son validaciones. Y nuevamente, si te vas acá a la carpeta de servicios, test, chi cuadrado, acá tenés toda la lógica del chi cuadrado. Calcula las frecuencias, calcula el estadístico de prueba. Acá para calcular el estadístico de prueba primero hago la diferencia al cuadrado, hago la diferencia al cuadrado sobre la frecuencia esperada, acá te dice, ¿viste? Y el estadístico de prueba. Va sumando, se van acumulando y devuelvo todo, porque lo guardo todo en la base de datos. Calculo los grados de libertad, el valor crítico, el p-valor. Esto ya lo calculo con la librería de chi cuadrado y listo. Lo mismo con el póker. El póker, es más, el póker usa el calcular frecuencias del chi cuadrado. Bueno, acá calcular frecuencias del póker se basa en la mano
en la mano del póker con sus probabilidades teóricas. Y acá está la lógica. Esto lo puedes meter en el informe, este código. Estos códigos de esta carpeta de servicios lo puedes meter todo en el informe. Porque es todo. Acá está. Yo te diría que acá está lo más importante del integrador. Esta carpeta de servicios y en el modelo. En el modelo están los criterios de aceptación de todos los parámetros. Bueno, vamos a testear para que veas que funciona. Por ejemplo, este que creamos recién, testeamos con el póker. Vamos a sacar todas estas alertas. Acá tenemos el nivel de significancia, el estadístico, el valor crítico, la cantidad de intervalos, no sé qué, el grado de libertad. Acá tenemos la tablita que quería Alice, ¿viste? Frecuencia observada, frecuencia esperada, hace todos los cálculos. Y acá tenemos un gráfico donde acá tenemos, por ejemplo, el estadístico de prueba, y acá tenemos el crítico. Esta es la zona de rechazo y esta vendría siendo la zona de aceptación. Estos son los números generados con relación multiplicativa. Acá hay un poquito de información del generador que generó esta cadena de números. Y si quieres puedes ver acá, puedes volver para atrás. Vamos a hacer con el póker para que veas un poco el funcionamiento. Testear. Y la tabla. La tabla tenemos las mismas categorías. Acá puse las probabilidades teóricas porque vi que había una issue que decía agregar probabilidades teóricas en la vista del póker. Así que acá las agregué. Está también el gráfico, todo. Bien, algo que te quería mencionar es esto, por ejemplo, viste que acá cuando nosotros hacíamos el de chi cuadrado, la cantidad de intervalos estaba hardcodeada a 10. Bueno, ahora lo hice más dinámico, ya no depende de la cantidad de dígitos del número, ya no depende nada de eso. Uso, si te vas a chi cuadrado, si te vas, perdón, a marca de clase, que está a ver, un poquito, está en distribución, marca de clase, y uso esta fórmula que es I1 más logaritmo base 2 de n. Esta fórmula se llama regla de Sturges, si te acordás de estadística, que calcula la cantidad de intervalos para una cantidad de muestras n. Y esto me devuelve la cantidad de intervalos. Y en base a eso yo calculo los intervalos. Acá tengo un cálculo de los intervalos. Necesito la cantidad, necesito los grupos y calculo los intervalos. Después, para calcular las frecuencias observadas, para ver cuántos valores caen en cada intervalo, también lo hago de esa forma. Eso está en chi cuadrado. Calcular frecuencias observadas, acá está. Necesito los intervalos y los grupos. Y después voy contando eh, en base a qué intervalo van cayendo, voy contando las frecuencias observadas. Bueno, eso nomás. Después en las distribuciones, bueno. Y acá hay otro tema en las distribuciones. Tenemos los parámetros y tenemos este pequeño detalle acá, que esto es para calcular la distribución teórica. ¿Ok? Estos parámetros de acá, este también es para calcular la distribución teórica y esto es para calcular la distribución teórica. Todos estos parámetros que son específicos de cada distribución sirven para calcular la distribución teórica, pero si vos seleccionás una secuencia acá que te dice que la distribución, esto es para calcular la distribución simulada, y que para que la distribución simulada se parezca a la teórica, vamos a necesitar más de 1000 números aleatorios. Eso es lo que había dicho Alice, ¿viste? Y vamos a hacer la prueba en vivo para que veas que es verdad. Bueno, yo por ejemplo, primero voy a probar con 25 números aleatorios. Esta es la binomial. Distribuyo. Tenemos las distribuciones de probabilidades esperadas. Estas serían las teóricas. Y estas serían las observadas. Fíjate que ya ni siquiera tengo la misma cantidad de categorías. Y... espera, se me apagó el celular. Ahí está. Y las probabilidades también varían un poco. Acá tenemos los parámetros, la esperanza, la varianza. La esperanza vendría siendo la media, que vendría siendo, si estamos hablando de distribuciones continuas, vendría siendo el intervalo con mayor frecuencia observadas, la media, o la moda también significa lo mismo. Y esta es la teórica, viste que es bastante suave, simétrica, y esta es la función de distribución.
Bueno, yo te voy a explicar más o menos cómo funciona esto. Eh, Vamos a marcar todo. En distribuciones continuas, ¿viste? En distribuciones continuas, el eje de las X es la variable aleatoria. En este caso, en la distribución binomial, mi variable aleatoria vendría siendo la cantidad de éxitos. 0, 1, 2, 3, 4, todos estos son elementos de mi variable aleatoria, que vendrían siendo mi eje de las X. Y mi eje de las Y en distribuciones discretas. Distribuciones discretas quiere decir que son valores puntuales, sin decimales. ¿Bien? El eje de las Y son mis probabilidades. La probabilidad, por ejemplo, la probabilidad de que haya 5 éxitos es de 0,24. Esta es mi probabilidad. Y esta, la simulada, es la que estoy calculando a partir de mis números aleatorios. Ahora te voy a explicar cómo calculo esta distribución simulada. Esta es la función de probabilidad. Y después tenemos la función de distribución, que es diferente. Mira, este se denota con Px y este con Fx. Las funciones de distribución básicamente son las probabilidades acumuladas. Fíjate que arrancan 0 y terminan 1, porque la probabilidad máxima es de 1. Siempre va a terminar en 1 la función de distribución, porque son las probabilidades acumuladas. Y esta es la simulada, viste que se intenta parecer, pero como la cantidad de muestras es 25, es muy pequeña y difiere bastante de la teórica. Bueno, para calcular la distribución simulada de la binomial, vamos a cerrar todo esto. Vamos a cerrar esto. Bueno, si te venís acá, nuevamente reitero, si venís a la binomial, por ejemplo, que está acá, fíjate que eh, acá están los criterios de aceptación, por ejemplo, de P. Dice que si validar rango, esto valida que el P esté entre esto y esto. Bueno, acá te dice, ¿no? El P debe estar entre 0 y 1. Este es el criterio de aceptación de P, por ejemplo. Si venimos a distribución binomial, está acá. Acá calcula la teórica, todo usando fórmulas de las filminas de Alice. Y acá tenemos la simulada, la distribución simulada. En la distribución simulada lo que yo hago es básicamente, em, lo que hago es, em, ¿cómo lo puedo explicar? Simular resultados de experimentos binomiales. Eso es lo que hago. Yo agarro cada número. Por ejemplo, esta es mi secuencia de números que yo seleccioné acá, que serían estos números. Es lo que yo estoy recibiendo por parámetro acá, ¿viste? Y a cada uno de estos números yo lo transformo en una probabilidad, es decir, en un número entre 0 y 1. Y me pregunto si... Y este U para mí es ya un resultado de un experimento binomial. Entonces yo pregunto si esto es menor a mi probabilidad de éxito. Y si es menor, lo considero como un éxito. Pero si es mayor, lo considero como un fracaso. Si es menor, incremento éxitos. Y al final, en experimentos, sumo un éxito. ¿Y cuántos experimentos voy a hacer? Voy a hacer eh, a estos números, ¿viste? A estos números que yo estoy recibiendo, yo los estoy agrupando en cantidades de números n. O sea, yo voy a tener, por ejemplo, si mi n es esto, mi n es esto, 10, mi número de ensayos. Si yo tengo 30 números aleatorios, voy a tener 3 grupos de 10. Y cada uno de esos 10 números los voy a convertir en una probabilidad y van a representar un resultado de un ensayo binomial. Voy a hacer 3 experimentos de 10 ensayos cada uno. El ensayo, lo que te dice el ensayo es cuántas veces se va a repetir un experimento, básicamente. Eh, y ahí yo ya tengo mi variable aleatoria, que es la cantidad de experimentos. ¿Cuántas veces salió éxito? Para 0, por ejemplo. Para 0, ¿cuántas veces salió 0? ¿Cuántas veces salió un éxito? ¿Cuántas veces salió... Mira, ¿cuántas veces salió 0? ¿Cuántas veces salió 1? ¿Cuántas veces salió 2 éxitos? ¿Cuántas veces salieron 3 éxitos? ¿Cuántas veces salieron 4 éxitos? Y acá yo calculo las probabilidades. Voy sumando las probabilidades. Acá mi probabilidad
en este caso es frecuencias X, es decir, cuántas veces salieron 2, por ejemplo, sobre mi total de experimentos en este caso. Ponerle que mi total de experimentos es 30, por ejemplo, o 3, habíamos dicho. Eh, y de esos 3 experimentos, 2 salieron con 2 éxitos. Entonces 2 va a tener una probabilidad, sería 2 sobre 3, 2 frecuencias observadas sobre 3. Y eso me daría la probabilidad de que ocurran 2 éxitos en este experimento binomial. Así se calcula las probabilidades. Y después las acumuladas voy sumando, voy acumulando cada una de las probabilidades y listo. No, las acumuladas no tienen mucha ciencia. Pero bueno, esa es la binomial. Esa es la más fácil. Después tenemos la exponencial, que es bastante parecida a la... Es bastante parecida a la... Voy a seleccionar este, por ejemplo, una tasa de 5. 5 representa la frecuencia en la que van a transcurrir eventos en una unidad de tiempo, en esta distribución particular. Si yo distribuyo, como te había dicho antes, en distribuciones continuas se miden en intervalos. Calculo marca de clase, esta marca de clase la asocio a una probabilidad, en este caso es una densidad de probabilidad, y esto es la frecuencia acumulada, la probabilidad acumulada. Acá tenemos la tasa. Y acá, en las distribuciones continuas, hay un gran facto que te voy a tirar. Y es que, ¿te acordás que te había dicho que el eje de las y eran probabilidades en las distribuciones discretas? Acá en las distribuciones continuas no es así. En las distribuciones continuas, el eje de las x representan las densidades. ¿Qué tan densa o qué tan ancha es la probabilidad? ¿Y dónde está la probabilidad? Me estarás preguntando en este gráfico. La probabilidad está en el área abajo de la curva. Entonces se calcula una integral. Por eso yo lo pinté así, ¿viste? Para que este color de acá, esto representa la probabilidad de esta distribución. Y bueno, esta es la acumulada, empieza de cero la acumulada. La acumulada sigue siendo el eje de la CI, siguen siendo probabilidades. Acá cambian y estos son densidades. Por eso es la función de densidad de probabilidad. Y viste que ni siquiera se parece a esto, a la simulada. ¿Por qué? Porque el tamaño de muestra es muy chiquito. Y te voy a explicar rápido cómo se calcula la simulada en este caso. ¿Te acordás que en la binomial te había dicho que lo que hacía era eh, generar resultados de experimentos binomiales? Bueno, acá lo que hago, como acá, primero tenés que preguntarte cuál es mi variable aleatoria acá, en esta distribución. Es una distribución continua, entonces es una variable aleatoria continua. Eso quiere decir que mi variable aleatoria tiene decimales. Y acá yo puedo medir tiempos, puedo medir distancias, todo lo que tenga decimales. Yo acá consideré tiempos, por ejemplo, tiempos en los que transcurren X eventos. Entonces yo estoy midiendo tiempos. Y como en la binomial yo tengo que simular una variable aleatoria, acá también tengo que simular una variable aleatoria. O sea, tengo que simular tiempos aleatorios. Y hago exactamente lo mismo, solo que acá es un poquito más fácil porque agarro cada uno de los números que recibo, los separo y los convierto en probabilidades, es decir, un número entre el 0 y 1, y uso una transformación inversa, que esto estaba en la filomena Alice, la transformación inversa básicamente se usa para convertir una probabilidad, es decir, un número entre el 0 y 1, en un tiempo aleatorio, por ejemplo. Es decir, en un valor continuo que se distribuya en una distribución específica, en este caso la exponencial. Las fórmulas de transformación inversa depende de cada distribución. Esta fórmula de transformación inversa, no la misma, solamente el concepto, lo volvemos a utilizar en la triangular. ¿Para qué? Para simular pesos aleatorios. Ya no tiempos, sino pesos. Y bueno, básicamente eso.
Acá lo que hago es calcular la densidad. Dice que la densidad es, acá calculo la densidad, o sea, hago nuevamente frecuencia sobre total por el ancho, el bin, es el intervalo, significa. Así calculo la densidad, es una fórmula que es así por definición. Lo que estoy haciendo es calcular esto, elegir así. Y después para calcular las probabilidades tengo que calcular el área bajo la curva, que serían las acumuladas. Lo que hago para calcular el área es igual a densidad es I por el ancho del intervalo. Esto es por definición. ¿Ok? Pero bueno, con esta función calculo las marcas de clase. Si yo recibo unos intervalos y calculo el punto medio de cada uno de esos intervalos. Pero bueno, ahora con esto ya podemos pasar a la simulación final. A ver cuánto voy. 26 minutos. Dios mío, una clase. No, perdón, discúlpame, pero estoy tratando de ir a lo más rápido que puedo. Bueno, ahora para que veas, fíjate que, viste que no se parecían en nada. Tipo, yo vengo acá, acá por ejemplo, y no se parecen, ¿viste? Porque la muestra es muy pequeña. Si yo genero, si yo genero 1000 números, por ejemplo, 1000 números, importante, tienen que ser aleatorios. Si no son aleatorios, no me va a saltar una validación que la muestra no es suficientemente aleatoria. Y genero una distribución, por ejemplo, vamos a generar una exponencial de 1000 números, fíjate. Viste que esto ya es otra cosa. Esto ya es otra cosa, ya se parece. Y mientras más números sean, más parecida va a ser a la teórica. Ahora con la binomial, por ejemplo, vamos a probar para que veas. Tarda un poquito porque tiene que hacer muchos cálculos y, y se parece mucho más que el anterior. Mira cómo va la acumulada. Bueno, simulación final. Voy a tomar un poco de agua. En la simulación final, te voy a leer un poco el escenario. A ver, ¿dónde lo tengo por acá el escenario? Lo que tengo que hacer es calcular eh, el peso de cada una de las vacas, generarlo usando la transformación inversa de, en este caso, la distribución triangular. Esto es una distribución triangular. Bien. El total de la carga, tipo el peso total de las vacas en kilogramos. Tengo que sumar cada uno de los pesos de las vacas. Después, tengo que tener en cuenta el costo de chofer, el combustible por kilómetro, y que se cuenta con una flota de camiones con diferentes capacidades. Tengo camiones con diferentes capacidades. Y según la producción de ganado, según las vacas que estoy llevando, determinar cuál es la capacidad de camión que más costos ahorra el traslado. ¿Ok? Y tengo que hacer esto. Fíjate que la distribución triangular se distingue porque tiene un mínimo y un máximo. Esto es mi variable aleatoria, que en este caso son pesos, mi variable aleatoria. Yo voy a representar pesos. Y pesos es un valor continuo, por lo cual esta distribución es una distribución continua. Y este 700 es la moda. Es la moda, o sea, es el valor que es más probable, tipo que hay más vacas de 700 kilos que de 540 o de 860, por ejemplo. Es el más frecuente, es el peso más frecuente. Acá tenemos una tablita, tenemos intervalos, marca de clase. Esta vendría siendo la densidad de probabilidad y esta es la probabilidad acumulada. Bueno, ahora, teniendo en cuenta esto, dice un camión puede transportar 25 vacas, eh, pero yo lo hice más flexible a esto. Yo puse que cada camión pueda transportar las vacas que le pinte, básicamente. Bien, acá tenemos datos básicos. Tenemos la distancia, cuánto va a recorrer, el precio del combustible, esto es peso por litro, esto está en dólares, $1.
Porcentaje de ganancia, 25, 25% en este caso. Esto porcentaje de ganancia porque lo que yo voy a hacer al final es costo de traslado sobre cantidad de vacas, o sea, peso total, costo total, el costo que yo voy a gastar para llevar las vacas hasta tal lugar, por ejemplo, y el peso total de vacas que estoy llevando. Hago esa división y me va a dar a cuánto tengo que vender el kilo de vaca para remediar o recuperar la plata que estoy, perdón, la plata que estoy gastando en llevar las vacas hasta allá. Pero para tener un mínimo porcentaje de ganancia, lo que hago es aplicar un 25% sobre ese costo, sobre ese gasto, para tener un 25% de ganancia en este caso, a partir de mis gastos, que sería el costo de traslado. Distribución de pesos, acá tengo un par, son todas triangulares, y camiones disponibles. Bueno, acá, si yo le doy acá, puedo agregar, acá ya está por defecto, viste, 540, el mínimo, la moda, 860, y selecciono, por ejemplo, esta, para que se ajuste mejor a la distribución. Esto lo voy a convertir en probabilidades y después usando la transformación inversa voy a calcular pesos aleatorios, igual que la exponencial. Distribuyo, estos son los pesos que me generó aleatoriamente. Acá tengo en total 1000, porque puse mi secuencia era de 1000, entonces voy a tener 1000 vacas, 1000 pesos diferentes. Eh, Distribución de probabilidades esperadas, observadas. Y acá tenemos la gráfica. La gráfica que está acá. Esta gráfica es la misma. Esta probabilidad incluso es la misma, viste que dice 0,0062 para 700. Y acá para 700 me dice que es 1 sobre 160. Y 1 sobre 160 es 0,062. Es la misma distribución, es la misma gráfica. Y esta es la acumulada. Y estos son los números generados. Bueno, bien, ya tengo mi distribución, así que, y para agregar camiones, bueno, si quiero acá, agrego, por ejemplo, capacidad de vacas 25, costo de chofer, cuánto le voy a pagar por kilómetro que me haga, y consumo combustible, eh, un- cuántos litros por 100 kilómetros, por ejemplo, acá yo puse 20 litros. Y acá estos son los camiones que yo tengo cargados, así que lo puedo eliminar, puedo agregar, puedo hacer lo que quiera. Es bastante flexible. Voy a seleccionar los tres camiones, por ejemplo, estos tres. Esta va a ser mi flota de camiones. Bien. Y voy a seleccionar la distribución que acabo de crear, la distribución de pesos. Bien. Símbolo. Y estaría bueno que me lleve, ¿no?, al resultado. Eso es algo que lo voy a hacer eh, en vivo y en directo. Nos venimos a views.py. Generar simulación. Yo lo tenía, solamente que lo había comentado acá. Mira, simulación.ide. Listo. Lo voy a volver a crear. Ahí está. Y me lleva a la vista. Bien, acá tenemos los resultados de la simulación. Tengo el peso total de carga. Tenemos 699.368,83 kilos. El camión ideal es el camión 4 con capacidad 25, porque tiene el menor costo de traslado. Y acá tenemos una comparativa entre camiones asignados. Estos son los camiones. Capacidad 10, costo chofer. Me dice, ¿cuántos viajes tengo que hacer con este camión de 10 capacidades para llevar a cuántas vacas? Acá me dice la cantidad de vacas. Bueno, acá están los pesos. A 1000 vacas, estoy transportando 1000 vacas. Voy a tener que hacer 100 viajes. Porque se hace básicamente 10 sobre 1000, 100. El costo de combustible, cuánto voy a gastar en combustible, cuánto voy a gastar en choferes. Y costo de traslado es el costo de combustible más el costo de choferes. Es una suma entre estos dos. Y el precio es el costo de traslado sobre el peso total de vacas. Me va a dar el precio por cuánto tengo que vender el kilo para recuperar lo que gasté más un 25% de ganancia. Ahora te voy a mostrar cómo se calculan estos dos valores, estos dos costos, y estos son los datos que ingresé inicialmente. Bien. Estos dos, bueno, si venís acá, esto nuevamente,
todo está en el modelo y en la carpeta servicios. Venimos al modelo y venimos a la relación entre simulación camión. Y acá están todas las fórmulas que a vos te interesan para hacer el informe. ¿Cómo se calculan las cantidades de viajes? Se hace esto, secuencia.cantidad, que representa la cantidad de vacas, sobre la capacidad de vacas del camión. El cálculo del combustible total, cuánto voy a gastar en combustible. La cantidad de viajes por el consumo de litros kilómetros del camión, por la distancia que voy a recorrer. Ahí tenemos los litros totales. Y a esto lo tenemos que multiplicar por el precio del combustible. El precio por litro de combustible. Eso me dará el costo de combustible. El costo de choferes es la cantidad de viajes por el costo de chofer por kilómetro por los kilómetros que tengo que hacer. El costo total es la sumatoria de estos dos y después acá hago el peso total, como te dije, viste, es el costo de traslado más el costo de traslado por el 25% sobre el peso total de vacas. Y listo. Con esto me despido. Espero que te haya gustado el video.